Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante, mi querido Virgo. Muy bien, corazón, es una lectura bonus general, cariño. Empezamos, Virgo. ¿Qué nos dicen, cariño? La isla del tesoro. El número 9 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Vale, mi querido Virgo? Me dicen, corazón, siento que estás cargando algo que deberías soltar, mi querido Virgo, ¿vale? Porque fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, aquí hay una tortuga de mar, cariño. Y veo que esta tortuga no puede avanzar o no puede de repente sumergirse. ¿Por qué? Porque lleva lo que es un cofre de oro. Pero yo te pregunto, mi querido Virgo, ¿para qué quiere una tortuga un cofre de oro, cariño? ¿No se lo va a comer, corazón? No lo sirve. No lo sirve. Son animales salvajes. No lo sirve un cofre de oro. Entonces, Virgo, yo lo que siento, corazón, que posiblemente muchos de vosotros no se dan lo que es una oportunidad relacionado con los sentimientos, o puede ser que estás un poco aislado o aislada en relación a la comunicación con los demás, mi querido Virgo. ¿Por qué? Porque hay algo que simplemente te detiene, corazón. Puede ser que muchos de vosotros, en cuestión de comunicación con los demás, ya no confías en la gente. Puede ser que me digas, Richard, no tengo personas verdaderas a mi costado. Entonces, cariño, tienes que buscar otras opciones. Si tú de repente estás en un lugar donde las personas no piensan igual que tú o son personas negativas, quizás ha llegado el momento, cariño, de soltar esa situación y buscar algo que te dé paz, mi querido Virgo. El otro mensaje también, Virgo. Vamos a suponer que hay una persona que está por ti, o simplemente hay una persona que a ti te interesa, pero tus miedos, tus dudas, tus inseguridades, o puede ser, Virgo, tranquilamente, escucha muy bien, aparte de tus miedos, de tus dudas, cariño, que tú me dices, Richard, no puedo rehacer mi vida porque tengo hijos a mi cargo, cariño. Yo en esa parte, Virgo, te entiendo, pero a medias, ¿vale? A medias. Yo entiendo que es muy difícil volver a empezar, porque quizás de repente en tu mente está cómo puede ser que le voy a dar lo que es padrastros a mis hijos o una madrastra, y si a lo mejor de repente no se entienden, primero son mis hijos, etcétera, etcétera. Pero Virgo, ¿cómo puedes sacar tú lo que es una conclusión si todavía no estás viviendo esto? A lo mejor las cartas, las energías que te dicen, date una oportunidad, prueba, cariño. Y luego pues saca lo que es una conclusión, cariño. Piensa, mi querido Virgo, yo no digo que los hijos no sean importantes. Los hijos son importantes, cariño, y los padres también son muy importantes. Pero piensa, mi querido Virgo, que cada persona, cada individuo, cada ser, cariño, tiene su tiempo y tiene su momento. Vamos a suponer, Virgo, que tú, por tus hijos, pues simplemente no rehaces tu vida. Tus hijos tarde o temprano van a levantar vuelo del nido y tú te vas a quedar solo o sola en ese nido, cariño, ¿vale? Entonces, yo te recomendaría al menos que te des una oportunidad, pero recuerda que la última palabra lo tienes tú, cariño, ¿vale? La decisión lo tienes tú, mi querido Virgo. El otro mensaje también, mi querido Virgo, a lo mejor de repente, corazón, te han hecho mucho daño, puede ser que has tenido lo que es una experiencia muy negativa, pero esto no quiere decir, cariño, que todo el mundo se va a portar así. Tienes que empezar a soltar situaciones que no te sirven para nada, mi querido Virgo. Richard, no puedo rehacer mi vida por la memoria o por el recuerdo de mi pareja que ya no está en esta tierra. Cariño, estoy seguro que tu pareja, que ya no está lo que es en esta tierra, que se marchó antes de tiempo, estoy seguro que quiere que tú vuelvas a rehacer tu vida otra vez, mi querido Virgo. Estoy seguro esto, Virgo, que quiere que tú vuelvas a empezar otra vez. Entonces, Virgo, empieza a avanzar, no te quedes estancado, no te quedes estancada, mi querido Virgo. Y en la economía también. Vamos a suponer que tú me dices, porque esta carta, aunque lo ves muy sencilla, te da mucha información. Vamos a suponer que tú me dices, Richard,
estoy en un trabajo en la cual soy fijo, ¿vale? Soy estable, la palabra estabilidad laboral, cariño. Entonces, pero tengo otra oportunidad, voy a ganar más, pero me hacen contratos temporales. Mi querido Virgo, corazón, yo te recomiendo, Virgo, que te aventures, corazón, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no, luego no vaya a ser que te lamentes y digas, Richard, me he quedado estancado, no he podido crecer profesionalmente y mira, veo otras personas de mi temporada, perdón por la garganta, que están creciendo temporalmente, que tienen dinero, que están progresando, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Virgo, a veces las oportunidades se presentan una vez. Otras veces pueden ser dos. Tercera no creo que exista, ¿vale? Tendrías que tener mucha suerte. 1 en 1 trillón. Está, 1 en 1 trillón. Entonces, Virgo, yo te recomiendo, cariño, que empieces a aventurarte, empieza a buscar progreso, evolución. Con tus miedos no vas a avanzar, Virgo. No vas a lograr nada teniendo miedo, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a continuar. Richard, esta zapatilla, ay, de verdad, me faltó presentarte, mi querido Virgo. Aquí está la zapatilla, corazón, hay que ser únicos, hay que ser auténticos, mi querido Virgo. Entonces dije, pues mira, voy a poner una zapatilla encima con su calcetín, corazón, ¿se ve? Aquí está, muy bien. Mi querido Virgo, no estoy loco, ¿vale? Hay que ser auténticos, cariño, ¿vale? Hay que salir prácticamente de la monotonía, corazón, ¿vale? ¿Por qué los tarotistas tienen que tener siempre, yo qué sé, por aquí un angelito, un amuleto? ¿Por qué no puede ser diferente, cariño? Al fin y al cabo, las energías son la misma, corazón, ¿vale? Por eso que he puesto una zapatilla, mi querido Virgo, corazón. Hay que ser auténticos, cariño. Eso es lo que te hace especial, corazón. Porque escucha, Virgo, hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, ¿vale? Siempre. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Igual como una seguidora, o fue seguidor, porque como no ponen nombre, cariño, ni foto, no sé lo que es. Me puso lo que es en los comentarios. Tanto tardas en colgar los videos, me dijo, que falta acuario. Friki, me dijo. Así, friki. Me han dicho de todo menos friki. La primera persona que me ha dicho friki, cariño. Yo creo que es un hater, un hater. Y yo, ¿sabes qué le he dicho, mi querido Virgo? Me he reído, mi carita de moquinocos, cariño. Le he dicho, bendiciones, me encanta. Mi querido Virgo, ¿para qué me voy a enojar, Virgo? ¿Para qué me voy a enojar, corazón? Si esto es parte del espectáculo, es así. Cuando los haters están por aquí, corazón, es porque algo bueno estaré haciendo, ¿vale? Cuando el río suena es porque piedras traen. Desde aquí le envío un besote con lengua a esta persona. No sé si es hombre o mujer, ¿vale? Sí, que me ha dicho friki. Gracias, cariño. Soy el friki del tarot. Bendiciones. Me han dicho esto, Virgo. Friki, me han dicho. A ver. Carta guía, carta consejo. Ya ha sido en tu signo, ¿vale? Pero creo que era Acuario. Seguro que su signo era Acuario. Dijo, tanto tardas en colgar los videos y así quieres que se suscriban. Me ha reclamado, cariño. Así quieren que se suscriban, friki. Ay, por Dios. Me encanta. Besos. Beso con lengua. Tu friki te lo manda. Tenemos lo que es la carta de colgado, mi querido Virgo. Me están diciendo... Es muy importante, mi querido Virgo, que hagas caso también de lo que dicte tu corazón, ¿vale, cariño? Porque siento que te llega mucha información del tarot, tú de repente estás buscando información en otro canal, puede ser que Pepe Lucho te dice una cosa, tu suegra te dice una cosa, tu madre te dice una cosa, tu entorno. Tú también tienes que tomar tus propias decisiones, mi querido Virgo, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta de colgado. El otro mensaje, Virgo. Siento, Virgo, que hay una persona que se cree que tiene poder ante tu vida, Virgo. No te conoce, corazón. No te conoce, Virgo. Tú eres una persona muy inteligente, cariño. Pero yo siento que hay una persona como que quiere manipularte, como que quiere tener el control de tu vida, mi querido Virgo. No te conoce, cariño. Espérate a que tú sacas las garras, cariño. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Libra también. Ten cuidado con los chismes. Radio Bemba, ten mucho cuidado.
Me sale lo que es un Capricornio, me sale lo que es un Tauro, un Virgo, me sale lo que es un Géminis y cierras con un Leo, corazón, un Leo. Ten cuidado que si tienes suegra, mi querido Virgo, o suegro, porque siento que hay una persona mayor que no es trigo limpio. Puede ser tu suegro o tu suegra, mi querido Virgo. Vamos a continuar. Te enseño las cartitas, cariño. Hoy estoy entusiasmado. Ay, Virgo, Virgo, si te contara, corazón. La seguridad médica en España es un desastre, te soy sincero. Esto es como si fuera el tercer mundo. ¿Qué tercer mundo, cariño? El cuarto mundo ya. ¿Te acuerdas que te había dicho que tenía una operación el 4 de julio, ¿vale? De la nariz. Cariño, ahora me llaman y el mensaje de voz diciendo que me lo cancelan hasta octubre, cariño. ¿Por qué? Porque dice que ha habido un problema en la sala de operación. ¿Qué pasa? Que solamente hay una sala de operación. Esto es España, hello. Esto es España. ¿Qué pasa? Que en un hospital como en España solamente hay una sala de operación, nada más. Ay. Por eso me río de la vida, mi querido Virgo. Ya te estaré contando cuál es el desenlace porque voy a llamar y le voy a decir sus 4 verdades. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen. Iniciales, Virgo. La letra K de kilo. Vamos a ver. La letra Z. La letra N. Uno más. La letra E. Cariño, muy bien, corazón. Ay, mi querido Virgo, tenía que contártelo. Te lo he contado solo a ti. A los otros todavía no los cuento. Hay chisme en el super chat. Hay chisme en el super chat. Por Dios. Vamos a continuar, Virgo. Vamos a canalizar, corazón, qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale, Virgo? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi sacerdota, para mi sacerdotisa. Empezamos, sacerdote. Siento que me dice Richard, siento que alguien te está mintiendo, Virgo. O tú de repente sientes que alguien te está mintiendo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. No sé qué tiene que ver para ti. Es como que me dijeras, escudero, puede ser un apellido, puede ser un nombre, algo con E, ¿vale? Puede ser escudero o Eduardo o algo con E, cariño. Vamos a continuar. Me dices, yo me di cuenta, Richard, porque un día llegó un poco nervioso o nerviosa, ¿vale? Puede ser que inclusive sus ojos estaban como con un poco de lágrima. Y me dice Richard, yo me di cuenta que él o ella me estaba mintiendo, que no estaba siendo sincero o sincera en esta situación. Tú te has dado cuenta de algo y siento, mi querido Virgo, que tienes que hacer caso de tu corazón, ¿vale? Es como que me dice Richard, siento que él o ella me está mintiendo, me dices. Y yo me di cuenta porque un día llegó nervioso, nerviosa, inclusive tartamudeaba un poco. Entonces dije, uy, me está mintiendo. Lo preguntaste, Virgo, pero te dijo, no, todo marcha bien, todo está bien. Empezamos, corazón. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Muy bien. ¿Sabes qué veo, Virgo? Veo la imagen, Virgo, de... Es como si fueran... No superan los 20 años. Puede ser de repente 11 años, 15 años. Pero una imagen en la cual hay unos personajes que están con el pie descalzo. Descalzo. No sé si a lo mejor de repente me dice Richard, puede ser que sea un recuerdo de tu infancia, de tu juventud, con tus hermanos, con tus amigos, los pies descalzos, cariño. ¿O qué tiene que ver para ti los pies descalzos? Me dicen. El otro mensaje también, mi querido Virgo, es que la escena que yo estoy viendo es una escena muy inocente, te soy sincero, ¿vale? Nos hablan como si fuera del primer amor. Es esto. Te veo como que es de una época, vamos a suponer, de los años 70, de los años 80, como que había mucha inocencia. No había la tecnología que hay actualmente, ¿vale? O puede ser que tú me digas, Richard, lo que tú me estás contando, yo soy un chico de 20 años y me está pasando actualmente. Puede ser, pero a lo mejor de repente se está repitiendo ciclos también. Puede ser, cariño,
que tú estás siendo testigo que tu hijo o tu hija está pasando por lo mismo que tú has vivido en tu vida pasada, cariño, ¿vale? O puede ser que me digas, Richard, he conocido a una persona en un pueblo, no sé por qué, es muy inocente la imagen. Siento, mi querido Virgo, que tú tienes ese recuerdo, es como una nostalgia, el primer amor, el primer beso en esa situación, mi querido Virgo, ¿vale? Por otra parte también, mi querido Virgo, dime, ¿qué tiene que ver para ti el tema de los vuelos? ¿O tú tienes pánico a volar? ¿O puede ser que tú me digas, Richard, últimamente estoy soñando de que yo vuelo? ¿O que a lo mejor el avión se estrella? ¿O algo por el estilo, corazón? Vale. Mayormente cuando uno sueña lo que es un avión, Virgo, es reemplazo, ¿vale? Es reemplazo, escucha muy bien. Cuando uno sueña un avión, y si ese avión se estrella, pues ya es confirmado, pero mayormente es reemplazo de que una persona se va de esta tierra. Si tú estás soñando aviones, si tú de repente me dices, Richard, inclusive yo sueño que me subo en el avión y muchas veces aparezco en otro lugar, o de repente lo que es el aeromozo, la aeromoza te dice, no es tu vuelo, tienes que bajarte. Esto me pasó una vez a mí, te cuento. Antes de que falleciera mi amigo, mi mejor amigo, el año pasado, la cual todavía recuerdo con mucha tristeza, yo soñé que estaba tomando lo que es un avión, con mis maletas y todo, ¿vale? Y el avión, te soy sincero, no era muy estable. Era un avión, yo que sé, que tenía creo 1000 años. Entonces yo pues me empecé a abrochar el cinturón y llegó lo que es una aeromoza y yo estaba con mis amigos. Y la aeromoza me decía, no es tu vuelo, ha habido lo que es un error, tienes que bajar, me dijo. Y yo me quedé pues prácticamente sorprendido y mi amigo me decía, ya nos vemos luego, ¿vale? Yo voy a tomar este avión. Yo le decía, bueno, pues entonces tendré que tomar otro avión. Irónicamente falleció mi amigo, irónicamente, te lo cuento como una experiencia. Entonces, yo lo que siento, mi querido Virgo, si tú estás soñando este tipo de sueño de aviones, no es que a ti te vaya a pasar algo. Puede ser que a una persona que tú conoces parte, se marcha, cariño, ¿vale? No lo tomes como algo negativo, tómalo simplemente como una transformación. Recuerda que lo que prácticamente se va es la materia, pero la parte de la energía, la parte del espíritu, queda, cariño, queda, ¿vale? Vamos a continuar, mi querido Virgo. No sé qué tiene que ver para ti lo que es el nombre Laura. ¿Qué tiene que ver para ti una persona que se llame Laura? Laura me dice, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Virgo. El otro mensaje, Virgo, estoy viendo que por tu casa, por el lado de una ventana, siempre aparece como una luz, como una luz. No entiendes, o a lo mejor de repente puede ser el reflejo de la calle, pero siempre que tú te levantas o coincides, aparece como luz. Muchas veces te preguntas por qué te pasa esto, o de repente tu cabecita ya lo siente como si fuera lo que es una señal, Virgo. Y justo cuando pasa esto, corazón, tú sientes como que alguien toca una madera o toca una puerta o algo por el estilo, ¿vale? Puede ser tranquilamente que te están diciendo, aquí estoy yo, te estoy acompañando, todo va a ir bien, no tengas miedo. Cariño, ¿vale? Siento como que las energías están siempre a tu alrededor, Virgo. Como que las energías siempre te están acompañando, mi querido Virgo, ¿vale? Siento esto. ¿Por qué? Porque veo que una luz aparece por una ventana. Si tú me dices, Richard, no tengo una ventana, pero es verdad que aparece en un lugar específico una luz y lo que tú me estás diciendo se escucha como que alguien toca, ¿vale? Como que tocan la ventana, puede ser la puerta a tu habitación. Entonces me dicen, son personas de luz, energía de luz, que te están diciendo que todo va a estar bien, que tienes que estar tranquila y tranquilo, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque es una lectura bonus general y las lecturas bonus son más espirituales, corazón. Dime, Virgo, ¿qué tiene que ver para ti la imagen? Es una mujer, cabello largo, puede ser negro, castaño, y se hacía como trenzas. Tiene una vestimenta muy
particular. Puede ser una vestimenta muy flamenco, vamos a suponer, de aquí de España, o que está muy relacionado para la gente de México, ¿vale? Tiene como una vestimenta muy folclórica y predomina mucho lo que es el color azul con blanco. O simplemente tú relaciónalo. A lo mejor me dice Richard, es la vestimenta como tú dices, pero era un vestido de noche, de gala, que predomina lo que es el color azul y blanco. Esa criatura o esa mujer, cariño, que utiliza como trenza, como moño, pero cabello suelto no lo tiene, ¿vale? O te entrega a ti de repente lo que es como un pendiente, una joya o un imperdible para poner como adorno, pero te recuerda mucho esa persona, corazón. O te regalaron algo que a lo mejor de repente te recuerda a esa época también. ¿Por qué no? Porque puede ser que tú me digas, Richard, ahora que tú lo dices, yo he comprado lo que es en un anticuario o en algún lugar, posiblemente han estado subastando algo. Es como una joya que tú has comprado y desde que tú has comprado esa joya o ese imperdible de decoración, lo que sea, cariño, como que te ha empezado a pasar cosas muy extrañas a ti. Muy extraña. No digo que esa energía sea negativa, no. Simplemente que la energía, el dueño o la dueña de ese utensilio, no, de esa joya, cariño, es como que todavía continúa en esa joya, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque es lo que yo estoy viendo en estos momentos con las energías de las semillas tibetanas, mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, que en base también a esto, es como que alguna vez tú te has replanteado que si vienes de otra vida, o si a lo mejor de repente puede ser que te vas a encontrar con una persona del pasado también, como que tu poder psíquico, tu poder también de la intuición como que ha desarrollado, cariño. Creo, es como que en base a este suceso, Virgo, ha despertado algo en ti. Hay un despertar, me están diciendo, corazón, ¿vale? Tuve tomando lo que es tuyo. Me dicen, no sé qué tiene que ver el tema de una iglesia. No sé si a lo mejor tú te has encontrado con una persona en una iglesia o con una persona con estas características, ha querido hablar contigo, etcétera, etcétera, mi querido Virgo, ¿vale? No sé, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A mí me pasó una vez, cuando aquí en Barcelona, ¿vale? Estaba por Plaza Universidad estaba, y entonces estaba yendo lo que es no sé si estaba yendo a comprar o al gimnasio, no me acuerdo, pero estaba por Plaza Universidad en Barcelona. Y se me acercó una chica que creo que era de Ucrania, o de aquí del este, ¿vale? O puede ser de Rusia. Jovencita, era muy jovencita. Yo creo que tendría de repente unos 25, más no creo, muy guapa. Y la chica se me acercó, y siempre me acuerdo, se me acercó la chica, me agarró de las manos me agarró, y esta chica me dijo que yo tenía que entregarme lo que es un mensaje. Me dijo, por favor, escúchame, me dijo. Y me dijo algo de un rey. Me dijo algo relacionado como que yo había reencarnado. Y yo a esta chica nunca lo había visto en mi vida. Nunca, corazón. Y por último, mis orígenes son latinos. O sea, y además también, yo no soy ni rubio nada. Soy de piel un poco blanca, pero cabello moreno. Y tengo los ojitos rasgados como asiático. Entonces, nunca entendí por qué me dijo esto, pero siempre se me quedó eso en la mente. Me dijo, tienes que escucharme, tengo que darte lo que es un mensaje. Tú vienes de una reencarnación. Una chica, o sea, no, ¿cómo te puedo decir? Richard, a lo mejor de repente yo que ser una vidente. No tenía que ver nada con esto. Nada, ¿vale? Fue aquí en Barcelona, cariño. Entonces siento, mi querido Virgo, que a lo mejor de repente para muchos de vosotros también lo ha pasado esto. Puede ser que te has encontrado con una persona que te ha entregado lo que es un mensaje. Puede ser que a lo mejor, yo que sé, pasabas por algún lugar, una persona que lee las manos, te ha entregado lo que es un mensaje. Tienes que hacer caso de las señales, mi querido Virgo, ¿vale? Tienes que hacer caso, porque siento como que te va a llegar muchas señales. Con esto no te digo que te vayas con ellos, lo escuchas y ya está, nada más. Este es el mensaje para vosotros, Virgo. Vamos a continuar, corazón, a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Virgo. ¿Cómo están tus energías, corazón?
A ver, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Virgo, esta carta, la carta del carro. Curiosamente, esta carta, y justo con este mazo y de primera línea, me salió con cáncer. O tú te vas a encontrar con un cáncer, o llega de repente lo que es a tu vida alguien del signo cáncer, o vas a hacer un viaje, o una persona viene a tu vida, corazón. Te recomiendo que mires la lectura de cáncer y te vas a dar cuenta, cariño. Te vas a dar cuenta, ¿vale? Siento que vas a hacer un viaje o hay una persona que hace un viaje, Virgo. La carta también del 8 de espadas, la carta también del sacerdote y cierras con la carta del rey de espadas. Vale. Yo lo que siento, Virgo, hay una persona que viene de afuera o vas a recibir una llamada, un mensaje de afuera. Veo que esta energía te va a reclamar algo, corazón. Existe una energía que te reclama algo, pero es de afuera, ¿vale? Es de afuera. O te llaman por teléfono, o esta persona viene de visita y te reclama algo. Como que te acusa de algo, Virgo. De algo. Te reclama algo, me están diciendo. Veo que esta persona, Virgo, va a remover cosas también del pasado. Y siento como que viene con esa energía de poder, como de querer hacerte callar la boca, corazón. Vamos a continuar. A ver. ¿Qué más me dicen, cariño? La carta también del caído. Siento que a lo mejor de repente vas a estar un poco nervioso, nerviosa ante este encuentro, corazón. Vamos a continuar. La carta del mundo. Pero me dicen las energías. Era muy importante que esta situación salga a la luz. Era muy importante que vosotros aclaren todo. Porque, cariño, siento que esta situación posiblemente a ti ya te estaba atormentando desde hace mucho tiempo. Entonces, algo sale a la luz. Hay una persona que te va a reclamar algo, hay una persona con la cual tú vas a tener lo que es una conversación. Al principio de repente te vas a sentir mal o vas a sentir que ya no hay solución para tu vida, pero me dicen que esta situación tenía que pasar. Se termina algo, se cierra algo, Virgo. Te va a afectar al principio, pero tranquilo, tranquila, porque era necesario esto. La carta también del Rey de Oros, la carta también de la ciencia, la carta del Caballero de Bastos, la carta de la Rueda de la Fortuna. Vale. Entonces, mi querido Virgo, siento que en base a esto que te va a afectar, posiblemente tú me dices, Richard, no me esperaba esa noticia, no me esperaba ese mensaje. Siento que ya sale a la luz, revienta el chupo, como digo yo, y veo, corazón, que tú luego te vas a ir recuperando poco a poco. Vas a buscar una solución a este problema. Veo que vas a salir adelante tú sola, cariño. Y te noto, cariño, que en el mes de agosto es una fecha muy importante para ti. O simplemente esta persona viene posiblemente lo que es en el mes de agosto. ¿Sabes qué siento, Virgo? Yo siento, corazón, que algo que tú presientes, que algo que a lo mejor de repente me dice, Richard, prefiero no saberlo, pero te lo dice ya tu corazón, va a salir lo que es a la luz. Va a haber una conversación, va a haber una discusión o un enfrentamiento. Vas a sentir que tu mundo se te cae encima, mi querido Virgo, pero sin embargo es algo que tenía que pasar. Tenían que decírtelo para que te liberes de esa energía. Y yo veo, Virgo, que tú luego vas a buscar solución, veo que luego tú te vas a recuperar, vas a resurgir como el ave fénix, cariño, y al final, cariño, lo vas a poner en su lugar a todos ellos o ellas. Entonces, cariño, como dice en esa frase, Dios aprieta pero no ahorca. No lo tomes como algo negativo, simplemente que es necesario pasar esta etapa para que veas la luz, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Vas a tener que soltar muchas cosas, Virgo, pero muchas cosas, pero te lleva a lo que es al éxito de tu vida. Vamos a ver con qué arcángel vas a estar lidiando en esta semana. Que Dios Universo me ayude desde que tú mires esta lectura. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Clariaudición. El arcángel Zaquiel. Permanece a la escucha de las instrucciones de amor que proviene de tu fuero interno o a través de los otros. ¿Te acuerdas que te he dicho, Virgo, que va a haber un despertar para ti? ¿Te acuerdas que te he dicho, como que me dice Richard, desde un suceso, hay un suceso importante que pasó en tu vida, que hay un despertar, hay un cambio, cariño? Son señales, son mensajes que Dios y el universo te lo va a entregar, cariño, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que hay un despertar o ya está viendo un despertar.
no te distraigas, tienes que continuar con tu plan divino. Esta semana para ti, o desde el día que tú ves esta lectura, nos dicen que te encomiendes al arcángel Saquiel, cariño, al arcángel Saquiel, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio, que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen, corazón? A ver qué nos dicen. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del Mago es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Aries. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o con otro Aries. Elemento fuego, cariño. Elemento fuego. Siento que muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento fuego muy fuerte, ¿vale? Pero también puede ser lo que es un Piscis. Vamos a ver para solteros y solteras qué nos quieren decir. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del paje de copas. Viene una nueva historia de amor en tu vida, Virgo. La carta también, sí, corazón, y siento que esta persona se va a sentir muy bien contigo y tú también. Vamos a continuar. La carta del as de oros, la carta también del 6 de espadas y la carta del 2 de copas. Perfecto, cariño. Yo siento, solteros y solteras, hay dos grupos, ¿vale? Por una parte, muchos de vosotros van a conocer una persona muy especial. Esta persona, cariño, te va a entregar lo que tú tanto has estado buscando, que es una relación formal, familia, corazón. Pero hay un grupo, mi querido Virgo, que de repente te estás conociendo o vas a conocer una persona que se está divorciando, que se está separando de una relación. Esta persona lo único que pide es tiempo. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que esté haciendo lo correcto? Sí, porque vosotros tenían que conocerse por destino. Es tu alma gemela, mi querido Virgo, ¿vale? Siento, corazón, que si tú tienes paciencia, si tú crees lo que es en las energías, tú con este hombre, con esta mujer, van a llegar lejos. Pero hay un grupo, corazón, que se está divorciando, o posiblemente puede ser que tú me digas, Richard, soy yo quien se está divorciando en estos momentos, ¿vale? Entonces, Virgo, prepárate. Y por otra parte, el otro grupo, Virgo, posiblemente también está relacionado con un viaje, o es una persona que viene de afuera, es una persona que te va a dar esa oportunidad de ser feliz. Prepárate, Virgo, ¿vale? Prepárate porque algo bueno te viene lo que es en tu vida. Vamos a ver economía. Vamos a ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Virgo, economía. Que Dios universo me ayude, Virgo, economía. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros van a estar postulando con otras personas para un trabajo, para un negocio, para un proyecto. Pero también hay otro grupo que posiblemente van a estar apostando para hacer un negocio juntos o un proyecto juntos. La carta del 9 de espadas, posiblemente puede ser que muchos de ustedes, cariño, para aquellos que están postulando, puede ser que la respuesta de tu examen no va a ser muy favorable, me dicen, ¿vale? O que simplemente con esta persona con la cual tú quieres hacer un proyecto o un negocio, te recomiendo que lo hagas todo de una forma legal. Todo tiene que estar claro para que no te lleves lo que es una sorpresa. Y yo veo, mi querido Virgo, luego de ese pequeño inconveniente, de ese pequeño bloqueo, veo, corazón, que la familia te va a apoyar, la familia te va a entender, mi querido Virgo. Vamos a suponer, Virgo, que a lo mejor de repente me dice, Richard, en base a ese proyecto, ese trabajo, ese dinero, tuve problemas lo que es con la familia. Veo que ahora, Virgo, la familia te entiende o simplemente la familia te va a apoyar, mi querido Virgo. La carta también del 10 de copas, veo armonía, veo buena comunicación, veo buen rollo para ti, Virgo. Pero es cierto que al principio, corazón, como que las energías no van a estar lo que es a tu favor. Mira,
De todo se saca algo bueno. Tú creías de repente, Richard, ¿cómo es posible? Yo necesitaba ese trabajo, al final le dieron a otra persona. ¿Qué va a pensar mi familia? No, tu familia te va a apoyar, me dicen. Richard estaba haciendo un proyecto con una persona, estaba yo qué sé, invirtiendo dinero, las cosas me han ido mal, he tenido problemas con mi familia, con mi entorno. ¿Qué va a pasar conmigo? Llevo mucho tiempo así, veo que ahora la familia o tu entorno te va a entender, cariño, y vas a empezar a resurgir como el ave fénix. Todo tiene un porqué, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien, corazón. Vamos a ver las características. Las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Las características, corazón. Las características. Vamos a ver, Virgo, Virgo, Virgo. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, hay una persona en la distancia que te extraña, te piensa. Esta persona puede ser que viva en un edificio muy alto. Me dicen, puede ser que tenga los ojitos pequeños o tenga rasgos asiáticos. Para poder encontrarse vosotros, tiene que hacer lo que es un viaje muy largo. Yo siento que inclusive vosotros les separa continentes. Esta persona en su trabajo también puede estar relacionado con el turismo o simplemente tiene que viajar constantemente. La carta también del 2 de oros. Actualmente estás haciendo un balance o estás esperando respuesta, decisión o comunicación de una persona que tú aprecias mucho. Puede ser que está relacionado tanto lo que es en proyectos, economía, o puede ser también lo que es sentimientos. Este hombre o esta mujer está lo que es en un lugar donde hace un poco de frío, cariño. Inclusive te podría decir que está lo que es en una isla o simplemente está en un pueblo en la cual una casa está de repente apartado cada 5 kilómetros. Puede ser, ¿vale? Puede ser de piel blanca como también puede ser de piel trigueña. Está en un lugar donde hace mucho viento. Inclusive me puedo atrever, mi querido Virgo, que está lo que es en la Antártida. Me atrevería a decir, porque aquí veo mucho hielo. Veo mucho hielo. O está en un lugar, cariño, donde hace mucho frío. Hace mucho frío en ese lugar. La carta también de las de bastos. Últimamente sientes una conexión muy especial, una conexión muy fuerte con una persona que a lo mejor tiene lo que es un cargo importante. Puede ser tu jefe, tu jefa, puede ser tu profesor o tu profesora, Virgo. O que simplemente me dice, Richard, tengo una conexión muy especial con alguien, o tú lo estás soñando, lo estás recordando mucho a una persona que puede superar los 30 años. Este hombre o esta mujer, cariño, tranquilamente se pinta el cabello de algún color o puede ser que sea una persona que su trabajo está relacionado con la belleza también. La belleza o el cuidado personal, a lo mejor de repente es tu personal trainer, cariño. Yo qué sé, el que te enseñas a alzar pesas, cariño, con el que haces sentadillas, mi querido Virgo. La carta también del 4 de espadas. Veo que la conexión entre vosotros es mutua, cariño. Si tú me dices, Richard, hay una persona con la cual siempre nos miramos, hay una persona con la cual siempre conectamos o coincidimos. ¿Tú crees que este chico o esta chica siente lo mismo por mí? Sí, corazón. Hay una conexión porque tienen lo que es el hilo de la vida. Vosotros, cariño, está sucediendo como la magia. Están destinados a tener algo. A lo mejor me dice Richard, pero no me dice nada, solamente me mira. Poco a poco, Virgo, no todos son tan despiertos como tú. No todos o todas son tan atrevidos o atrevidas como tú, mi querido Virgo. Pero tienen lo que es el hilo de la vida. Yo te podría decir, corazón, que esa miradita, cada vez que suspira, cada vez que sonríe, no es por las puras, como dicen en Perú, cariño. Es porque siente algo muy especial por ti. Este hombre o esta mujer puede ser de piel blanca, puede ser que tenga lo que es cabello negro, largo, tatuajes, alguno de ellos o de ellas. Algunos de ellos o de ellas, mi querido Virgo, inclusive, puede ser que están atrapados o atrapadas lo que es en una relación. Pero tú me dices, Richard, siento que hay una conexión muy especial con ellos. A veces de repente puede ser que tu conciencia te remuerde un poco. Richard, ¿será que estoy haciendo mal? Richard, no debo fijarme lo que es en el hombre prohibido, en la mujer prohibida. Yo te entiendo, Virgo. Pero me dicen, vosotros están destinados a tener algo. Pero recuerda que tú tienes la última palabra. Tenemos lo que es la carta de la torre. Siento que este hombre o esta mujer, o puede ser que seas tú, que me dice, Richard, tengo planes de divorciarme, o esta persona
tiene planes de divorciarse o ya está en ese proceso. A lo mejor de repente me dice Richard, yo me he enterado que él o ella se están separando, tiene problemas con su pareja, las cosas no van bien porque tenemos la carta de la torre. Esta persona tranquilamente también puede ser que trabaje lo que es en un edificio alto, puede ser que trabaje lo que es en mantenimiento. Cuando te digo mantenimiento, nos dicen limpieza, puede ser un electricista, mecánicos, puede ser yo que sé, cariño, también el cartero, ¿por qué no también? Etcétera, etcétera, mi querido Virgo. Corazón, espero que te guste esta lectura, ¿vale? A pesar que me han dado lo que es una noticia negativa, yo como buen profesional digo, tengo que entregar lo que es la lectura de Virgo, ¿vale? Te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Viene un cambio para ti. Yo te recomiendo, abre tus brazos y acepta ese cambio positivo. La vida está hecha de matices, cariño, pero hay que continuar, hay que ver siempre de una forma positiva para adelante. Un besote, Virgo. Hasta la vista y sé feliz.